¿Cómo están mis queridos compañeros? Muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la última clase de la unidad número 4 en relación a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está compañero Víctor? Bienvenido. Licenciado, buenas noches. Rosita, ¿cómo está? Muy buenas Excelente. noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Compañera Amanda, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta cuarta y última actividad en relación de la unidad número 4. Recordemos que luego de esta última actividad, obviamente ustedes se aprestan a desarrollar el test correspondientes al final de esta unidad en función de todos los temas que nosotros hemos venido revisando y viendo durante la misma. Así que estar pendientes, seguir revisando. Las preguntas salen del material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Eso como una recomendación, siempre lean y revisen porque de ahí salen las preguntas. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 4, que son propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Vamos a ver el subtema y último de la unidad 4, el subtema número 4, y dentro de esto vamos a hablar sobre los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Compañera Melissa, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Licen. Compañero Luis, igual muy buenas noches, bienvenido. Bien. Tienen a continuación las instrucciones para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta tarea, a esta actividad que ustedes tienen establecida. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema investigando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Es algo bastante pequeño, pero bastante significativo, los cuales ustedes, cada uno de ustedes, tienen que plantearse una respuesta en función de su propio criterio. ¿Qué es lo que dice desarrolla la siguiente actividad? La primera dice realiza un mapa mental sobre los niveles de organización de los seres vivos. La información debe ser completa de acuerdo a la información del material de apoyo. Entonces tienen que ir todos. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un organizador gráfico el cual pueden ustedes utilizar. Hay diversos modelos. En internet ustedes pueden consultar. Entonces de ahí ustedes pueden estructurar. Regálenme solo un minuto. Vamos a ver justamente en relación de estos. Vamos a ver. Vamos a ver. Y justamente tenemos aquí y voy a proyectarles para que ustedes tengan una idea cómo son los mapas mentales. En pantalla ustedes pueden observar los diferentes tipos de mapas mentales que tenemos aquí. Tenemos mapas mentales, obviamente, de esta forma. Tenemos con esferas, tenemos un poco más amplios, los cuales incluyen imágenes y incluyen dibujos. Tenemos este tipo de mapas mentales, los cuales ustedes pueden hacer con este tipo de burbujas. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer una infinidad de diferentes mapas mentales, los cuales obviamente ustedes pueden tranquilamente utilizarlos. Pueden, igual en la web, ustedes pueden ir investigando un poco más, ampliando más y de acuerdo a al ingenio de cada uno de ustedes, obviamente también va a ser la calificación. Hay una infinidad de modelos de mapas mentales. Estos son organizadores gráficos, los cuales obviamente ustedes van a construir en función de qué? En función del tema que ustedes tienen establecidos como tarea para la presente semana. Entonces, la tarea dice lo siguiente, la tarea que estábamos revisando, ¿qué es lo que nos permite o qué nos solicita? Dice realizar un mapa mental sobre los niveles de organización de los seres vivos. Y los niveles de organización de los seres vivos ustedes tienen en el material de apoyo. La información debe ser completa de acuerdo a la información del material de apoyo. Esa es una recomendación. Obviamente queda por demás recordarles que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. Deben utilizar en este caso sí combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido.
La rotulación de la hojita, esa es obligatoria. Ustedes tienen que cumplir tal cual ustedes se les ha proporcionado en este documento. Ustedes tienen que hacer esto en la parte superior de su hojita, en la parte inicial donde ustedes van a desarrollar su tarea. Ahí desarrollan esta etiqueta en la cual van a colocar sus nombres, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a que pertenece. Una vez que ustedes han hecho esto, cumplido con este tema, a continuación ustedes proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Eso es todo. En función del contenido, igualmente ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica correspondientes a la semana 4 de fecha 18 de mayo. De hecho, esta tarea estuvo ya abierta desde el 18 de mayo. La fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio. Entonces tienen ustedes todavía un tiempo bastante cómodo para proporcionar las entregas en función de su tarea. Esto en cuanto a las actividades que ustedes tienen que desarrollar como tarea para esta última actividad dentro de la unidad número 4. Una vez que se les ha explicado todos los temas correspondientes a la tarea, cómo tienen que desarrollarla. Vamos a continuación a iniciar con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar el tema central sobre las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Vamos a ver los niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos poseen una complejidad creciente, incluyen niveles químicos, estos son subatómicos, atómicos y moleculares, niveles celulares, células, niveles pluricelulares, tejidos, órganos, aparatos, sistemas e individuos, y niveles ecológicos, eso es la parte externa del individuo, que son la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la biosfera. En la tabla que obviamente van a ver a continuación aparecen los diferentes niveles de organización y subniveles más representativos que componen cada uno de esta organización de los seres vivos. Y justamente en nuestra siguiente etapa de clases vamos a ir revisando todos estos temas. Y vamos a hablar sobre justamente en este sentido, sobre el incremento de la complejidad de los seres vivos. Y vamos a hablar del nivel. Aquí tenemos el nivel celular, el nivel pluricelular y el nivel externo, ya que son la poblacional y también el ecológico. Vamos a ver cómo está subdividido. Y obviamente tenemos los subniveles representativos, los más importantes. En relación al nivel celular, la célula es la unidad fundamental dentro del desarrollo de la vida. La célula es la unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula. A eso se los conoce como organismos unicelulares. Por ejemplo, tenemos el paramecio. Por otra parte, están los organismos pluricelulares, que están compuestos por muchas células que los forman y obviamente estas células se especializan según la función que lleven a cabo. Por ejemplo, los animales y la vegetación son organismos pluricelulares, pues están constituidos por una serie de células. En cuanto a las estructuras de los pluricelulares están organizados en tejidos, en órganos del sistema y en organismos pluricelulares o individuos. Cuando hablamos de tejidos, es el conjunto de células parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo origen. Por ejemplo, tenemos el tejido conectivo y de aquí vamos a ir viendo un poco más en función de todas estas estructuras. En cuanto al órgano, es el conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de una función concreta. Por ejemplo, tenemos el corazón. Y el sistema es el grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital. Por ejemplo, es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está compuesto por venas, está constituido por arterias, está constituido por la bomba principal, que es el órgano principal central, que es el corazón, y así sucesivamente. En cuanto al organismo pluricelular, que es el individuo, el ser vivo está constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, tenemos el ser humano.
Tenemos los que tenemos en casa, por ejemplo, tenemos un gatito, tenemos un perrito y tenemos determinados animales, todos ellos son pluricelulares. Tenemos plantas, igual son pluricelulares. Eso hay que reconocerlo siempre. En relación ya de la parte externa, esto hasta la parte interna. En la parte externa, nosotros podemos ver la población y también tenemos el punto de vista ecológico. Cuando hablamos de la población, se subdivide en población y también en comunidad. La población es el conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, la población de atunes. Ese es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado del océano. En cuanto a la comunidad, es un conjunto de poblaciones, eso quiere decir de los anteriores, es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Por ejemplo, la comunidad marina está compuesta, por ejemplo, de tiburones, de ballenas, de atunes y así sucesivamente. Cada uno de ellos es una población, pero forman una comunidad en sí. Y desde el punto de vista ecológico tenemos el ecosistema, tenemos el bioma y tenemos la biosfera. Cuando hablamos del ecosistema es la comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes. Por ejemplo, el ecosistema terrestre y el ecosistema marino es un ejemplo de este tipo de correlación. En cuanto al bioma, es la agrupación de ecosistemas, es la agrupación de lo anterior, del ecosistema. Los biomas son agrupaciones de ecosistemas terrestres con características comunes que constituyen grandes áreas y comparten clima, vegetación y también fauna. Todos tienen las mismas características. Y la biosfera es prácticamente, al hablar de la biosfera, es todo nuestro planeta. Proviene del término griego bios, que significa vida, y ósfera, que es esfera. Es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Es todo nuestro planeta. Esa es la biosfera. Entonces aquí nosotros hemos podido ver a breves rasgos cómo está constituido, obviamente, los niveles de organización de los seres vivos. En cuanto a las propiedades de los seres vivos, es importante determinar cuáles son las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Cuando hablamos de propiedades, hablamos de las características que poseen innatas en cada uno de ellos. En este, en este sentido, los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen. Recordemos que en la naturaleza hay seres bióticos y seres abióticos. Las propiedades están en los seres bióticos, en los seres abióticos no. Los sistemas inanimados, por eso, no poseen este tipo de características o propiedades. De acuerdo a Audesig y Mark, podemos describir las siguientes propiedades de los seres vivos. Los seres vivos tienen una estructura orgánica cuya unidad básica es la célula. Su complejidad va en aumento. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforman a través de un proceso que se denomina metabolismo. Los seres vivos tienen capacidad de autorregulación. Esto se llama homeostasis y ahí iremos viendo determinadamente cada una de ellas en qué consiste. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. A esto se denomina crecimiento. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos y del medio ambiente. A esto se considera o se llama irritabilidad. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. A ese se conoce como el proceso de reproducción. Y por último, los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de adaptarse y evolucionar. A este proceso se conoce como adaptación. Esas son las características de los seres vivos. Y aquí en este cuadro, obviamente nosotros podemos ver en este cuadro conceptual, podemos ver las características justamente de los seres vivos. Tenemos la organización de complejidad, tenemos el metabolismo, la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis y la adaptación. Iniciamos por la organización y complejidad. Estas a su vez se subdividen en subatómicos, en moleculares, en pluricelulares y también en comunidades. A su vez, estas se dividen en atómicos, en celulares, en poblaciones de ecosistemas.
El metabolismo se subdivide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el método mediante el cual se sintetiza, mientras que el catabolismo es el método mediante el cual se degrada. La irritabilidad es la respuesta frente a un estímulo. El crecimiento es el aumento del tamaño de las células y del número de células. La reproducción se subdivide en dos, es la reproducción sexual y la reproducción asexual. La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno, regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, sales y glucosa. Por ejemplo, la homeostasis, cuando nosotros, por ejemplo, nos da una infección, ¿cómo reacciona nuestro organismo? O, por ejemplo, cuando nos da nos resfriamos, ¿qué es lo que pasa con nuestro organismo? ¿Quién me puede decir cuáles son los síntomas de una gripe? Señores estudiantes, ¿están ahí? Fiebre, malestar. Exacto, Picazón en la garganta. exacto, compañera. Y ahí la compañera Amanda dijo algo sumamente específico y que corresponde a ese proceso de la homeostasis. La fiebre, la temperatura, es la respuesta de nuestro organismo para eliminar algún tipo de microorganismo que nos esté afectando, de algún microorganismo de características patógenas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Al elevar la temperatura, ¿qué es lo que hace? Que este microorganismo obviamente se muera, es lo que produce, que genera. Entonces, justamente esa es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno, regulando la temperatura corporal. Hay veces, incluso en determinados casos, ustedes han visto, por ejemplo, que les baja la temperatura cuando les da este tipo, a lo que nosotros le conocemos como escalofríos, ¿no es cierto? Ese es el bajón que produce nuestro organismo en respuesta a través de nuestro medio de protección innato que nosotros tenemos y de esa manera hay determinadas bacterias, determinados microorganismos patógenos que al bajar la temperatura también se mueren. Entonces, por eso es cuando sube la temperatura tenemos obviamente fiebre, cuando bajamos tenemos escalofríos y de esa manera se comporta. Ese es el proceso de la homeostasis para regular, obviamente, la temperatura corporal, el pH de nuestro organismo, la cantidad de agua a través del sudor, las sales y también la glucosa. En cuanto a la adaptación, es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones. Nosotros nos adaptamos. Si nosotros no nos adaptáramos y hace tiempo no hubiésemos desaparecido del planeta Tierra. Entonces, la adaptación es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras actividades que les permita a los seres vivos también adaptarse y de esa manera sobrevivir. Y esto sucede no solamente con los animales, sino también con la vegetación. Esto en cuanto a este cuadro sinóptico en relación a las propiedades de los seres vivos y vamos a ir viendo, obviamente, dentro de las características, a continuación, la clasificación taxonómica. En el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podrían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en filums y los filums en reinos. Vamos a ver a continuación, dentro de esta categoría, aquí en este cuadro, tenemos las categorías taxonómicas, tenemos los taxones de, por ejemplo, del ratón común y tenemos los taxones del ser humano. Tenemos el reino. Ambos, tanto el ratón como el ser humano, están dentro del grupo de la clasificación taxonómica como animales. En relación al filum, el ratón es cordado, el ser humano también es cordado. La clase, ambos son mamíferos, tanto el ratón como el ser humano son mamíferos, porque obviamente las madres amamantan a sus crías. El orden aquí cambia, pues el ratón pertenece a la familia de los roedores, mientras que el ser humano pertenece a la familia de los primates. En relación al orden, la familia, el ratón pertenece a la familia de los múridos, mientras que el ser humano pertenece a la familia de los homínidos. En cuanto al género, el ratón pertenece al género Mus, mientras que el hombre pertenece al género Homo.
Por eso nosotros, dentro de las características y evolución del ser humano, por ejemplo, ustedes han escuchado el término Homo sapiens. Entonces, ahí el género corresponde a Homo. En relación a la especie, el ratón corresponde al músculos, mientras que el ser humano corresponde al Homo sapiens. Entonces, ahí nosotros podemos ver por qué es importante que se desarrolle este tipo de clasificación taxonómica en función para ver y de observar, determinar cómo, obviamente, cada especie pertenece a un grupo específico. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores. El nombre de la especie se compone siempre de dos palabras de lengua latina. Es un sistema de nomenclatura que se conoce como binominal. Dentro de estas características tenemos la primera palabra, es el nombre del género o nombre genérico. Este corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico se escribe siempre con mayúscula. Eso dentro de la estructura gramatical. La segunda palabra es la que se ha asignado a una especie dentro de un género. Es el epíteto específico y la primera letra se escribe siempre con minúscula. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre en letras cursivas o bien subrayadas. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Las dos imágenes que tenemos aquí, tenemos la imagen de un lobo y tenemos la imagen del perro doméstico. Ambos pertenecen a la familia Canis, pero donde se diferencian el uno del otro es en la siguiente nomenclatura, que lo hace obviamente en relación a su familia. El primero pertenece a la familia de los Canis lupus, que es de lobo, mientras que el siguiente pertenece a la familia del Canis familiaris. Entonces ahí se diferencian en cuanto a su estructura, a su forma de vida. En el ejemplo anterior se observa que los animales representados pertenecen al género Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genérico anterior del epíteto específico característico de cada una. Por ejemplo, tenemos el Canis lupus, en este caso para el lobo, y el Canis familiaris, en este caso para el perro. A continuación se escriben algunas características o se describen algunas características que permiten diferenciar los 5 reinos de los seres vivos. Vamos a ver cómo están constituidos y aquí tenemos los reinos, tenemos el tipo de célula, tenemos qué tipo de nutrición. Recordemos que existen dos tipos de nutrición dentro de la naturaleza. Existen los autótrofos y existen los heterótrofos. ¿Quiénes son los autótrofos? Los que ellos mismos sintetizan su alimento, no necesitan depredar a nadie. En ese reino solo se encuentran establecidos, o en esa forma de nutrición se encuentran solo establecidos los vegetales, mientras que los heterótrofos son los animales, pues nosotros necesitamos depredar, consumir a un animal o necesitamos consumir un vegetal y de esa manera nuestro organismo a través de los diferentes procesos que tenemos, obviamente sintetizan lo que las células necesitan para transformarlo en energía. También aquí vamos a ver el tipo de organización, en este caso de celular, si es que es unicelular o si es pluricelular, y si es que contiene una pared celular. Y esto vamos a ver cómo los diferencia cada uno de ellos. Iniciamos con el primer reino. Recordemos que tenemos 5 reinos. Tenemos el reino Monera, el Protoctista, el Fuji, el Plantae y el Animalia. Esos son los 5 reinos de la naturaleza. El reino Monera está representado por el mundo de las bacterias. En relación a sus células, es una célula de tipo procariota. Su nutrición es autótrofa. Su organización es unicelular. Están constituidos solo por una sola célula. En relación a la pared celular, contienen una pared celular con mureína. Es una sustancia que tiene propia de estructuras unicelulares. El reino protoctista está representado por algas rojas, algas pardas, diatomeas, dinoflagelados y protozoos. Su tipo de célula es una célula eucariota. Su nutrición es autótrofa.
o también puede ser heterótrofa. Su organización es unicelular, pero también pueden ser pluricelulares. En relación a la pared celular, presentan en ciertos grupos y de composición variable. Sí presentan, pero obviamente tienen características diferentes. El reino Fuji está representado por mos y por zetas. Su tipo de célula es eucariota. Su nutrición es heterótrofa. Eso quiere decir que necesitan depredar a otros organismos para poder sobrevivir. Su organización puede ser unicelular, pero también pueden ser pluricelulares. En relación a la presencia de pared celular, tiene una pared celular con la presencia de quitina, una sustancia propia de este tipo de estructuras. El reino Plantae está representado por las plantas sin flor y por las plantas con flor. Sus células es de características de eucariota. Su nutrición es autótrofa. Ellos no necesitan depredar. Ellos mismos sintetizan sus propios alimentos a través del proceso químico denominado fotosíntesis. Su organización es pluricelular. Tiene una pared, sí, tiene una pared celular con esta estructura celulosa, lo que les da la rigidez, obviamente que nosotros vemos en las plantas, especialmente en los árboles. Y por último tenemos el reino Plantae, perdón, el reino Animalia, que está representado por los animales vertebrados e invertebrados. Vertebrados que poseen una columna vertebral y los invertebrados que carecen de tal. Su tipo de células es una célula eucariota, su nutrición es heterótrofa, en este caso los animales sí necesitan depredar a otros seres para poder sobrevivir. Su organización de células son pluricelulares y en relación a la pared celular no tienen ningún tipo de pared celular, por eso son blandos y obviamente se tienen que mover. Entonces, esas son las características importantes en relación a los reinos, las células, la nutrición, la organización y la pared celular en función de los 5 reinos que existen en la naturaleza. El reino monera, representado por bacterias, el protoctista, representado por algas rojas, algas pardas, diatomeas, y dinoflagelados y protozoos. El reino Fuji, representado por mos y setas, el plantae, representado por plantas con flor y sin flor. Eso quiere decir con órganos reproductivos y sin órganos reproductivos. Y la animalia por organismos vertebrados e invertebrados. Esto en relación a las características que nosotros podemos determinar y que hemos analizado dentro del desarrollo de la presente clase. Vamos a ver a continuación en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ver un poco más acerca de los niveles de organización de los seres vivos, que es importante identificarlos, que es importante irlos revisando uno a uno para ver cómo estamos organizados nosotros, porque igual el ser humano es incorporado, le han incorporado a todo este proceso de organización de los seres vivos. Los niveles de organización de los seres vivos. Todos los seres vivos del planeta Tierra se organizan y se componen de otras sustancias o agrupaciones que a su vez se conforman de otras más pequeñas. Es así que encontramos 6 niveles de organización: nivel químico, nivel molecular, nivel celular, nivel orgánico y nivel ecológico. Esos son los 6 niveles. Vamos a ver a continuación cuáles son las características más comunes en cada uno de ellos. Y vamos a iniciar con el primero, que es el nivel atómico. Vamos a ver en qué consiste el nivel atómico. El nivel atómico, estamos directamente hablando sobre el átomo. El átomo está compuesto por diferentes partículas subatómicas, las cuales en conjunto forman la unidad básica y estable de la materia. Ejemplo, tenemos los átomos de carbono, de hidrógeno, de fósforo, nitrógeno, oxígeno, entre otros. Aquí nosotros podemos ver justamente la estructura de un átomo, cómo está constituido. El nivel molecular, al igual que el nivel atómico, el nivel molecular está representado por la molécula. Una molécula se forma a partir de 2 o más átomos unidos por algún tipo de enlace químico. Las agrupaciones de átomos pueden darse con elementos iguales o diferentes. Por ejemplo, 2 átomos de oxígeno forman el oxígeno molecular, o dos. Por otro lado, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman una molécula de agua, lo que es el H2O, la famosa fórmula H2O. Dentro del grupo de las moléculas existe un grupo denominado molécula orgánica. Este tipo de moléculas son todas aquellas que se forman por átomos de carbono.
unidos por enlaces covalentes. Asimismo, las moléculas orgánicas pueden ser biomoléculas o no biomoléculas. Las biomoléculas son todas aquellas que encontramos en los seres vivos, como la glucosa, mientras que las no biomoléculas son aquellas que se sintetizan artificialmente, como el caso de los plásticos. Esto en relación a las actividades de esta clasificación o de este nivel molecular, cómo son las características. Las macromoléculas o polímeros son moléculas de gran tamaño compuestas por unidades de monómeros. Ejemplo, tenemos las macromoléculas tales como los carbohidratos. ¿Quién no ha escuchado sobre los carbohidratos? Formados por monómeros de monosacáridos. ¿Qué es el monosacárido? Son los azúcares. Los lípidos formados por monómeros de ácidos grasos, las proteínas formadas por monómeros de aminoácidos y el ácido nucleico formado por un monómero de nucleótidos. Entonces aquí nosotros podemos observar justamente cuáles, obviamente, cómo se van estructurando, cómo se van formando cada uno de ellos. Vamos a ver. En cuanto al nivel celular, iniciamos por los orgánulos. Los orgánulos son estructuras formadas en diferentes moléculas que realizan diversas funciones dentro de la célula. Por ejemplo, los cloroplastos, las mitocondrias, los lisosomas, los aparatos de Golgi, entre otros, obviamente, son los orgánulos. ¿Qué son los orgánulos? Son los órganos de una célula. Así como en nuestro cuerpo. Hagamos cuenta que el cuerpo humano es el cuerpo de la célula. ¿Qué encontramos en el cuerpo humano? Encontramos el cerebro, encontramos el corazón, encontramos el hígado, el páncreas, así sucesivamente. Esos son nuestros órganos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de orgánulos, estamos hablando de todos los órganos que están constituidos dentro de una célula. La célula también tienen órganos y esos órganos dentro de las ciencias naturales se les considera como orgánulos. La célula es la unidad básica de la vida según la teoría celular de Virchow. Representa la unidad vital, morfológica y fisiológica y genética de los seres vivos. La célula es de vital importancia ya que dentro de ella se realizan todos los procesos químicos que mantienen vivos a los organismos vivos. Cabe resaltar que puede haber dos tipos de células procariotas y células eucariotas. No obviamente pueden perderse de todos estos artículos que nosotros iremos viendo, de todos estos temas que nosotros iremos analizando y tratando durante todo este proceso ya de la unidad número 5 y última unidad de este proceso educativo en la cual nosotros iremos viendo todos estos temas importantes para saber cómo estamos constituidos por dentro, pero también cómo estamos constituidos a nivel de nuestros ecosistemas, a través de la parte externa, cómo estamos organizados en poblaciones, ecosistemas y todo lo demás. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Por favor, sigan revisando, sigan cumpliendo con todas las tareas, no se descuiden y otra cosa, hagan las tareas bien hechas, porque toda la presentación, todo lo que ustedes están haciendo, todo está siendo evaluado, todo está siendo calificado. Así es que por favor, realicen todas las actividades a conciencia y bien hechas, ¿sí? Para que no tengan ninguna dificultad el momento de ascender al siguiente nivel. Señores y señores, no es más. Hasta aquí llegó la clase correspondiente a esta hora. Les deseo que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana en las próximas clases. Gracias, Listen, que tenga linda noche.